¿Sí? Bueno, estamos con todo el equipo en la noche de hoy, equipo renovado para estar con vos hasta las 23. Por supuesto que está Néstor Espósito. Néstor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Escuchaba recién hablar del tema de los trenes. Sí. Hoy salió el último tren desde Pehuajó. Manuelita sufriendo porque no hay más trenes desde Pehuajó. Y después sobre eso vamos a estar hablando porque hay que comprar pasajes de trenes de larga distancia hasta mediados de abril. Después van a venir con aumento. Los de larga distancia, mucha gente que se va a Tucumán, se va a Misiones. Después te vamos a estar contando sobre eso. Van a aumentar, hay que aprovechar. Gaby Granata, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Gaby, si bien esta semana se va a conocer la inflación de marzo, estamos hablando este viernes próximo. ¿De qué número podemos estar hablando para el mes de marzo, que también va a manejar un poco el rumbo de nuestra economía? Este viernes se conoce el dato oficial, va a estar en torno del 13%, pero te anticipo nada más que los mercados son mucho más optimistas y ven una curva descendente que la realidad puede llegar a contradecirla. Bueno, acá hay un tema importante, porque si el dato de inflación fuera del 13% promedio, estamos hablando, Gabriela, evidentemente de un contexto en el cual el gobierno igualmente necesitaría, entre otras cosas, frenar un incremento del transporte. Esta es la duda. Digo, otro de los puntos a tener en cuenta. Con nosotros esta noche, primero de los invitados y le agradecemos. Ya lo tenemos acá sentado. Ahí está, Martín Tetaz, Martín, diputado Hay dos nacional. ya, ¿no? ¿Cómo estás? Y Federico González. Federico, buenas noches, gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, Martín, evidentemente estamos en un escenario, hablamos de una inflación promedio del 13%, con distintos conflictos que se están dando en el medio. ¿Se puede tener un país normalizado en este contexto o estamos en el medio del caos ahora? No, absolutamente no. Estamos en el shock room, ¿no? Con el paciente en el medio del shock room en una situación extremadamente delicada. Yo soy más optimista, creo que va a ser menos la inflación, que va a estar más cerca de 10 que de 13. Inclusive cuando uno mira los datos de inflación semanal, en las últimas 3 semanas en alimentos y bebidas se frenó mucho la inflación. Claro, van a estar ahora las tarifas, el transporte, otros aumentos, ¿no? Pero en el supermercado no es que los precios no aumentan, siguen aumentando, pero lo hacen a una velocidad menor de lo que había sido el descontrol de las últimas semanas anteriores. Entonces soy un poco más optimista, pero de ahí todavía falta la normalización del sector externo de la economía, que falta muchísimo. No se puede importar nada, Mariana, no se puede importar nada. Las empresas no pueden pagar sus deudas. La normalización del sector externo es clave porque recién, una vez que se normalice y puedas salir del cepo, tenés la chance de empezar a pensar en terminar con la inflación en Argentina. Mientras tanto, nos vamos a tener que bancar todavía una inflación alta, aunque bajando. ¿Cuánto y tiempo, sobre Martín? todo, No te pido que hagas futurología. Todo el año va a ser complejo hasta que vos... ¿De 2 dígitos? ¿Inflación de 2 dígitos? No, tal vez no de 2 dígitos, pero chicos, se fue casi echado Guzmán por poco con una inflación de 4, es un escándalo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al 10, 12, 13, esto es hiperinflacionario. Que salgamos y no sea cosa que terminemos festejando el mes que viene 9,8. Esto no es una barbaridad. Esto es escandalosamente alto, aunque fuera 5 la inflación. Yo insisto, soy más optimista que lo que están diciendo. Yo creo que va a ser más cerca de 10. Pero es escandalosamente alto. Y va a ser alto incluso a niveles de 4 o 5% por unos cuantos meses. Y muy probablemente, ojalá me equivoque, ojalá que no, y sobre todo va a empezar a impactar en actividad, Mariana. Cuando vos mirás sectores como la construcción, caen arriba del 20%, cuando mirás la industria cae arriba del 10% y no se normaliza el sector externo. Entonces, hasta que no se normalice la provisión de insumos, todo ese sector industrial no va a arrancar. Entonces, es complejo desde el punto de vista de la actividad también. Bien, mientras tanto, la situación sigue. Y hablábamos recién con respecto al paro de transporte. Sí, Facu Muñoz, en vivo y en directo. Estamos conmigo, Facu. ¿Qué es lo que sucede con respecto al paro de transporte? En vivo y en directo. Facu, tuyo. Carlos, Mariana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, una situación también en estado de alerta, ¿sí? Porque así lo definieron los trabajadores de la Unión Ferroviaria este lunes, que se encontraron con por lo menos 100 despidos, así lo denunciaron en las últimas horas. Con lo cual esto también de alguna manera lo que dice es, no es personal
que se dedica en específico a lo que son los trenes, pero sí a lo que son las obras de infraestructura, también las obras de mantenimiento que de alguna manera justamente mantienen, ¿sí? Lo que vendría a ser el día a día de los trenes. Con lo cual, hasta el momento no se sabe si va a haber una medida de fuerza o no, eso se sabrá en las próximas horas. Facu. Y eso de alguna manera también preocupa un poco a los usuarios. Sí. Y sabés que con eso que señalabas, te quiero sumar, porque vos estás diciendo es personal clave que tiene que hacer controles de las formaciones de vía, estamos hablando de ingenieros, personal administrativo. Esto afecta al sector de la Unión Ferroviaria, que lidera Sergio Sacia. Estamos hablando 100 despidos aproximadamente. El miércoles va a ser un día clave, porque ese día se tienen que juntar, entre otras cosas, con el sector de recursos humanos de Trenes Argentinos para buscar reincorporaciones. Si no hay reincorporaciones el miércoles, podría ir a una medida de fuerza. Ya volvemos, Facu, ahí con vos y un poco el termómetro de lo que está pasando allí en Constitución. Bien, ahora le quería preguntar a Martín. Martín, ¿cuándo viene el dígito? Porque hasta ahora dijeron, vamos bajando, pero el dígito no aparece. ¿Cuándo aparece el dígito? Primero, podría haber una sorpresa este mes. Todavía hay un poco de arrastre, es difícil, pero podría ser, yo digo, más cerca de 10. Con un poco de suerte, ojalá fuera 9,8, ¿no? Sí. Pero creo que el mes que viene ya va a haber una inflación probablemente de un dígito, sobre todo si el gobierno demora los aumentos de tarifas. Entonces, como te decía, como el supermercado, la inflación todavía es alta, pero frenando un poco. Entonces, en una de esas, si el gobierno demora un poco los aumentos de transporte y de tarifas, capaz que el mes que viene ya podría estar en un dígito. Es la idea, pisar un poco el incremento de tarifas. Ahí, pero con esto, Martín, yo te quiero preguntar con un dato que me daban en el día de hoy. El sector del transporte está esperando, las cámaras del transporte están esperando que mañana el gobierno los convoque para hacer un planteo de este tipo. O aumenta la tarifa del colectivo o pagan más subsidios, porque así como está el aumento acordado con la UTA no se puede pagar. Así es. Y me decían, yo preguntaba al sector empresario, ¿cuánto tiene que ser un boleto para que, acá nadie gana, acá empatan, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser un boleto mínimo? Y me decían, con el mismo nivel de subsidios que paga el gobierno ahora, el boleto debería ir a 540 pesos el mínimo, para salir empatados. Ahora, eso es, Martín, para el bolsillo, un incremento que tampoco va a poder costear el resto de la población trabajadora. Mariana, para eso se inventó la SUBE, para que vos puedas discriminar quién necesita y quién no el subsidio, y no se lo des nunca más a las empresas. Las empresas, en la plena crisis del 2000-2001, la gente pagaba al colectivo lo que valía. Sí. Entonces, y no había ni tarjeta alimentar, ni tarjeta SUBE, ni planes, ni nada de todo lo que hay ahora. Entonces vos ahora tenés que poner el precio lo que valga, y lo que tenés que hacer es, en la SUBE, cargarle crédito a la gente que va a laburar todos los días, al que no puede pagar un poco más. Pero yo me subo a un taxi y me sale 540 la bajada de bandera. ¿Me entendés? Que me senté en el taxi y no arrancó el taxi? Entonces, ¿cómo me va a subsidiar a mí el Estado y me va a pagar, cuando yo me siento en un colectivo, voy a pagar menos de los 540 pesos que vale? Yo tengo que pagar los 540 que vale. Y habrá otro montón de gente que también podrá pagar, porque hay gente que alternativamente se puede tomar un subte o otro transporte. Ahora, hay un montón de gente que no, que es la gente que por ahí tiene que tomarse 3 colectivos, un tren, un subte, hace una combinación. Y para eso tenés la SUBE. Entonces vos a esa persona que la necesita, le pones la plata en la SUBE directamente, y el empresario no toca un peso de subsidio, porque buena parte de la plata que va en subsidio se pierde por esa ineficiencia de que son los empresarios los que manotean el subsidio primero. Ahora, Martín, si por ejemplo Milei cumple su promesa y saca los subsidios de raíz, ¿a cuánto se va el boleto? Bueno, recién te lo estaba diciendo Mariana, ¿no? ¿Pero cuánto se va el boleto? 550, 600 pesos. Pero eso es par, con subsidio, no es sin subsidio total. Claro. Si vos le sacás el subsidio total al transporte, el que va a subir a un colectivo, ¿cuánto tiene que pagar? No, por eso te digo, entre 600 y 800 pesos dependiendo del colectivo. Pero lo que te quiero decir, tampoco estaba ese planteo. El propio Caputo, cuando lo dijo y se lo preguntaron muchas veces, dijo 1/3, 1/3, 1/3. O sea, este año saca 1/3 de los subsidios, el año que viene saca otro tercio de los subsidios y después saca otro tercio. No, yo creo que en el planteo del gobierno no está esta posibilidad de sacar todos los subsidios. Claro. Diputado, vamos con información urgente. Permítame volver un segundo al tema de la inflación. Yo entiendo más vale poco de economía y mucho menos de cuestiones técnicas, pero vengo escuchando desde hace mucho tiempo
sobre todo de parte de los economistas ortodoxos, que la inflación es un fenómeno monetario. El actual gobierno cortó de raíz la emisión monetaria. Además, paralizó fuertemente la obra pública, hay una merma de la actividad, hay una licuación básicamente de los salarios, en especial de la clase pasiva. ¿Por qué la inflación va a seguir siendo alta si todas las razones que generan la inflación fueron erradicadas de raíz? Porque la inflación sigue siendo alta porque se cayó mucho la demanda de dinero. O sea, la inflación como fenómeno monetario quiere decir que se produce cuando hay un exceso de medios de pagos en relación a los bienes y a la demanda de esos medios de pago. Usted antes que tenía, déjeme que le cierro en 30 segundos. Usted antes lo que tenía era el grifo abierto, entrándole permanentemente dinero a la economía. Lo que tiene ahora es, se cerró la canilla, pero la demanda de dinero se hundió. La gente no quiere tener plata en su bolsillo. Y le veo su cara de sorpresa. La demanda de dinero no es lo mismo que la demanda de ingresos. Todo el mundo quiere ser rico. Yo quisiera tener $1 millón. Pero si tuviera la posibilidad de tener $1 millón, probablemente lo tendría todo en dólares, no en pesos. O sea, cuando yo le digo que se hunde la demanda de dinero, que es lo que viene pasando ahora, es que la gente que tiene algo de plata prefiere lo que le sobre tenerlo en dólares. Y lo que tiene en plata no la quiere tener efectivo en plata. Entonces sale corriendo al supermercado porque es como el juego de la papa caliente. Le quema la plata, la quiere cambiar rápidamente. El supermercadista le pasa lo mismo. Le quema la plata, se la quiere sacar de encima. Nadie quiere la plata. Entonces, cuando usted se la saca de encima la plata, se hunde la demanda de dinero y eso genera inflación. Eso quiere decir que el consumo Néstor, es... espera un segundito que tenemos un segundo, información hay un momento, urgente. dale. Después seguimos con esto, pero hay un momento. Lo ponemos, dale, vamos. Dale. Último momento. Sorpresivo despido de 150 ferroviarios. Trenes en estado de alerta. Se viene una semana de conflictos. Bueno, y esto lo que va marcando, por supuesto, es que pueda peligrar el servicio del transporte de trenes en los próximos días. El miércoles tiene que haber una actividad en la cual se busque reincorporar a parte de estos trabajadores. De no lograrse la reincorporación, puede haber medidas de fuerza. Y esto puede generar, Carlos, evidentemente, que estemos a las puertas de un conflicto claramente donde nuevamente no haya trenes. Bien, le quería preguntar a Gaby con respecto a esta situación. ¿Qué va a pasar entonces, Gaby, con los trenes? Si esto efectivamente se cumple, ¿qué va a pasar con los trenes? ¿Qué dice el gobierno? Mira, por lo pronto me parece que hay toda una sucesión de negociaciones que se abren ahora con este cuarto intermedio hasta el miércoles con la UTA. Me parece que esto lo que va a hacer es reconfigurar todas las negociaciones del gobierno con las empresas de transporte. Hay que tener en cuenta que uno de los puntos centrales, que es lo que está llevando adelante este conflicto, es por un lado el achicamiento de la operación del Estado, pero por otro el tope que puso el gobierno a la homologación de acuerdos salariales, que es el gran conflicto, UTA y camioneros. Pero lo que no se entiende es, y acá Martín te quiero consultar, ¿cómo puede ser que el aumento que acuerdan entre partes en camioneros, el gobierno no lo homologue publicando en el boletín oficial? Es decir, está incurriendo en una ilegalidad. ¿Cómo no le avala a camioneros un incremento y otros sindicatos sí? Absolutamente, coincido con vos. No, las paritarias tienen que ser libres y los gremios tienen que poder negociar libremente la paritaria. El gobierno, yo lo que sospecho es que está viendo un poder desbalanceado en la paritaria esa, de uno de los sectores que está imponiendo su posición, no ve mucha negociación realmente, entonces decide no convalidarla. Me parece mal de todas maneras, hay que hacer que la negociación sea más pareja, no es la herramienta de la no convalidación, la paritaria siempre tiene que ser libre, ¿no? Ahora, Martín, ¿estos conflictos se van a incrementar? Absolutamente, claro. ¿Por qué? Sí. Y porque en la medida que los salarios no alcancen a recuperar lo que pasó con la inflación, vos tuviste desde que asumió el gobierno prácticamente acumulado, ahora se va a conocer el dato próximamente, el dato del último mes, pero debes tener cerca de 85% acumulado de inflación. Claro. Y nadie tuvo 85% de aumento de salario. Entonces los salarios están arrancando como en el chinchón, de menos 10, menos 20, menos 30. Entonces desde ahí vos empezás a repuntar. Si la inflación sigue y tu negociación paritaria se demora, y bueno, todo esto va a generar conflictos, obviamente.
Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Los sindicatos, ¿vos pensás que están siendo la gran oposición para que este gobierno pueda gobernar? No, porque también está hay un cambio cultural en Argentina, la sociedad hoy todavía, recién lo discutíamos un poco acá con Gustavo, todavía le da la derecha, me parece, al Confederico, ¿no? Ya me confundí, hermano. Le da la derecha todavía al gobierno, me parece, y los gremios tienen un límite en su capacidad de ir a la huelga, pero esto tiene también, o sea, ¿cuánto tiempo van a esperarlo? Esto es como en el fútbol, ¿no? O sea, vos le das tiempo al técnico nuevo mientras el equipo empieza a ganar, a meter la pelotita y a ganar. Si no hay goles, y bueno, la tribuna se va a empezar a poner nerviosa. Ahora, el tema es si los gremios pueden ser la desestabilización del gobierno de Javier Milei. O sea, si los gremios a la calle puedan ser los que desestabilicen el gobierno de Milei. Yo insisto, espero que no, por un lado. Por otro lado, más de la mitad de los trabajadores de la Argentina no tienen ninguna representación porque están directamente en negro o desempleados. Y a mí me preocupa mucho más, o sea, me preocupa todo, no te digo que no me preocupan los gremios, pero me preocupa mucho más la situación de los que van a quedar desempleados, de la gente que va a tener cero ingresos. Porque vos, con el gremio en la calle, mal que bien, podés discutir si la paritaria es 20, 30, 40, te quedarás atrás, adelante. Pero cuando quedás desempleado, esto que discutías vos más temprano, te llega el telegrama de despido, ahí te fuiste a ingreso cero, no hay paritaria que valga. Y entonces si crece mucho la cantidad de desempleados y con el freno que se está observando en sectores como la construcción, que tienen un efecto multiplicador tan grande, yo creo que vamos a llegar a mitad de año con desempleo de 10%, ¿no? Con dos factores, Martín, que me parece interesante que decías. El primero, no hay empleo registrado. Claro. No, pero no hay empleo registrado en los últimos 10 años. Digo, esto no vamos a tirar. No, más todavía. 17 años 17. que las pymes no crean empleo en Argentina. Empleo genuino, tal cual. Y ni tan siquiera reemplazan aquellos puestos que cerraron. Absoluto. Pero ¿sabes cuál es el otro problema? Que en el caso de los estatales, como eran contratos con finalización, tampoco pueden ir a pedir los 70.000 pesos, si querés que vos me decís 70.000 pesos hoy para vivir nada, pero ni tan siquiera pueden pedir los 70.000 pesos del seguro de desempleo, porque se les terminó el contrato. O sea, que es gente que ya no cobra. ¿Y qué va a pasar? Yo lo que quiero ver es qué va a pasar en el próximo mes con toda esa gente que ya no tenga un ingreso fijo y no tiene asistencia del Estado, porque tampoco puede pedir un seguro por desempleo. No, por eso te digo, o sea, una cosa es un despido en la década del 90, muchos dicen, bueno, esto nos hace acordar a Menem, ¿no? Mal que bien, en los momentos de privatizaciones de la década del 90, que coincidían con muchos despidos de gente que trabajaba en el Estado, coincidía con un crecimiento de la economía. Entonces, mal que bien, algo de creación de empleo había. El desempleo era más que nada por gente que se volcaba al mercado de trabajo, no por gente que lo perdía. Acá eso genera una angustia muy grande. La gente que está perdiendo el empleo en un contexto donde no hay creación de empleo. Nosotros estamos trabajando en el Congreso en una reforma laboral profunda, pero hasta que la economía no arranque, por más que vos tengas un trabajador sin ningún tipo de incertidumbre, igual no lo vas a contratar porque la economía no arranca. Entonces, primero tiene que arrancar la economía. Después nosotros tenemos la responsabilidad en el Congreso de crear las condiciones para que sea economía contrate trabajo, ¿no? Ese es el desafío. Bien, hay una información de último momento, la ponemos, dale, vamos. Dale. Último momento.